Salve, Quirites. Hoy estamos plantados delante de este monumento, de este Ara, el altar a la paz, Ara Pacis en latín, en la zona norte de Roma, muy cerca de este reloj solar porque Augusto lo hace todo a lo grande y ha puesto aquí un reloj solar en el suelo cuya aguja del obelisco hace la función de reloj. Es una pasada. Y para comentar esta obra, que ahora veréis con qué la vamos a relacionar, pues ha venido Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues bueno, pasaba por aquí y esta vez, en vez de quedar en la taberna como siempre, me ha mandado la misiva con un esclavo corpulento, las cosas como son. A ti también te gustan las cosas a lo grande y has quedado conmigo aquí en donde Augusto ha hecho o hará, vamos a imaginarnos que ya lo ha hecho, el hará Paquis, ¿no? Que es la primera campaña publicitaria, dijéramos, de la historia. Porque claro, Roma, desde Augusto, todo es paz. Sí, sí, que a mí me llama poderosamente la atención, como en este monumento, para quien no lo haya visto, que parece una caja, ¿no? Una caja que dentro tiene como un altar donde se realizaban los sacrificios, de ahí el nombre, el Ara, el altar. Vemos que no hay ningún rincón en el que no haya un símbolo o un signo de propaganda. Es curiosísimo. Vemos a Rómulo, vemos a Rómulo y a Remo, vemos a la loba Luperca, vemos a Eneas, a Rea Silvia. O sea, es espectacular. Yo creo que esto es el primer ejemplo de propaganda en la historia. A ver, él lo que estaba haciendo es honrar a sus antepasados. Es, La es- familia Iulia, según nos cuenta el mito, viene de la mismísima Alba Longa. Cuidado, Alba Longa, ya sabemos que en la época de Tulio Hostilio fue pues un poquitín destruida por Roma, pero sus habitantes no. Sus habitantes fueron a Roma y los prohombres de Alba Longa pues quedaron como senadores de pleno derecho en Roma. Uy, ahí ya estaban los Iulius, los Julio. Y al primer fundador de Alba Longa, hijo de Eneas, le llamaban también Iulio, con lo cual, pues de casta le venía el galgo. Así que era directamente descendiente, por eso pone ahí esta gente, no lo pone por nada, ¿no? También es muy importante este Arapaquis, no este lado, sino justo al otro lado, que nos encontramos a diosas. Unos dicen que es Bonadea, la diosa de Terra Mater, o otros dicen que puede ser incluso Ceres, pero sea cual sea, estamos hablando de que pone una diosa con mucha abundancia de cosas, porque claro, como él trae la paz que trae, trae la abundancia. Y justo al lado tenemos a la diosa Roma con su vestido de guerrera, porque la diosa Roma es una mujer, pero que está preparada para la guerra, es la que va a proteger a todos los romanos y está sentada. Está preparada para la guerra, pero está en paz. Está sentada. Esta propaganda, en un lado, lo que has dicho tú, nos habla de Eneas, de su descendencia, de que él es un hombre que tiene sangre de Eneas y de Venus, a través de Eneas, acordaros, y además que él trae la paz y la paz trae la abundancia. Esto lo tenemos solamente en estos dos lados y todavía nos queda el interior y los dos de fuera. sí, sí, totalmente. Comentar este monumento en sí mismo, o sea, traería un podcast de mucho tiempo de duración. Podríamos a comentar también el relieve que lo recorre en su parte superior, esas procesiones basadas en las Panateneas, ¿no? En las Panateneas del Partenón, pues se ve que imitaron el estilo, bueno, más que imitaron, se inspiraron en ese estilo para reflejar este acontecimiento. Además que es súper curioso porque transmite muchos valores y muchas imágenes de la antigua Roma, ¿no? Podíamos reconstruir la imagen del flamen, de los senadores, de la cena de sacrificar, cómo llevan al carnero a sacrificar en el ara. Vemos a la familia imperial al completo, a los pequeños Cayo y Lucio César que eran pequeñitos todavía. Vemos a Agripa, al mismísimo Estaban vivos Augusto. todos. Y vivos todos. Aquí no. Aquí Robert Grace no había escrito todavía su novela, ¿no? No dejó títere con cabeza la pobre Livia, madre mía, cómo la puso. Sí, Bueno, bueno, es cierto esto que dices, pero viéndote a un pensamiento romano, en un lado tenemos lo que dices tú, una procesión de hombres de Roma, senadores, parecen gente importante, acompañando pues, a una procesión, probablemente por la vía sacra, a un sacrificio religioso. ¿Y qué es lo que quería decir Augusto? Roma tiene que volver a ser Roma, tiene que volver a ser grande a través de lo que ha sido siempre, que es a través de la religión, a través
de las costumbres de los antiguos, a través del Mos Maiorum. Y en el otro lado, como has dicho tú, está la familia imperial. Primero reivindica la familia imperial como la familia heredera, o sea, para hacer el principado, para hacer un imperio, ¿no? A través de él va a tener un heredero, pero también le dice que para los romanos lo importante será la religión y la familia. Lo está diciendo uno a cada lado, ¿no? O sea que es un monumento que reivindica su poder, que reivindica que la paz nos lleva a la abundancia, que reivindica la religión y que reivindica la familia. Si la familia es pía, será una familia numerosa, y si tiene muchos hijos, como ya sabes, tenemos mucho futuro. Futuro es abundancia y grandeza. Y todo esto lo trae en la persona que mandó construir susodicho monumento. Y bueno, y el origen del monumento es lo más curioso, es lo que nos va a llegar al programa que hemos iniciado hoy, que va a ser el final de una larga saga de programas, que empezamos por la primera fecha de hace, ahora 2 años, y hemos llegado ya hasta aquí, ¿eh? Se dice pronto. La conquista de Hispania ya está a punto de finalizar con este último conato de rebelión y de guerra, pero bueno, pero es que para mí es, como se suele decir aquí en España, la traca final, ¿no? La guinda del pastel. Yo creo que es el mejor, es el broche de oro para coronar esta saga tan larga, llena de momentos tan trágicos, tan dramáticos, tan épicos. En su justa medida, ¿no? Pues esa dualidad siempre en todos los acontecimientos, el sitio de Numancia, o también lo que fue la intervención romana tras el desembarco de los hermanos Escipión, ¿no? Esos momentos tan gloriosos, es para que parecía que todo estaba perdido, pero aparecieron los hombres y tal. O sea, lo que vengo a decir es que ahora pues vamos a hacerle justicia a todos esos grandes hechos y vamos a narrar otros que vamos a ver todos esos elementos. Y no es nada más y nada menos que las guerras asturcántabras. Sí, sí, además estas guerras cántabras coinciden con el nacimiento de una nueva Roma. Así que, y no es casualidad, probablemente, no es casualidad, ¿no? Bueno, las explicaremos, ¿no? Pero creo que dejamos la península con las guerras civiles y un poquitín intentando organizarse esta península, ¿no? Acordaros que hablamos que se estuvieron matando romanos contra romanos, los pompeyanos contra los de César, anteriormente Sertorio y compañía, pero lo dejamos aquí. Y tenemos una península dividida en dos provincias, ¿no? La ulterior, la de más para allá, ¿vale? La de más para allá, que sería Andalucía y esa zona, y tenemos la interior, que es la de más para acá. Pero en lo que hemos hablado muchas veces en este programa es que una cosa era la división territorial de Hispania y otra cosa era la realidad. Y la realidad es que España estaba dividida en estas dos provincias y en principio pues parecía que España hubiera estado pues conquistada, pero no era cierto. Había partes del territorio que sí que estaban bien organizados, pero había otra parte que era todo el norte de la península hacia el Atlántico, ¿vale? Dijéramos del norte del Duero hacia arriba, para que nos entendamos más o menos, hasta, si hacemos una diagonal, pues hasta los Pirineos, que, bueno, vale, allí Roma pasaba de vez en cuando, ¿y qué tenía que hacer de vez en cuando? Pues ir mandando generales pues, para decir, yo controlo el territorio, pero era totalmente falso. O sea que lo que es el sur de la península, del Duero hacia abajo, podríamos decir que más o menos bien. Ya los lusitanos estamos un poco más calmados, Ya era hora. y ya era hora. Y sí, y luego pues tenemos Pompaela, dijéramos si hacemos una diagonal hacia el interior, pues allí ya tenemos los Pompaela, esto eran vascones, esa zona más o menos, que eran aliados de Roma, pero ya tenemos allí cántabros, tenemos astures y galeicos, que, bueno, más o menos, estos no están realmente conquistados por Roma. Aunque Roma probablemente los ponía en el mapa, no era cierto, ¿no? Y bueno, nos encontramos esa realidad. Seguramente los cántabros bajaban, como antes en los lusitanos, a hacer racias, y aquí teníamos a estos propretores que eran en aquella época con sus ejércitos, pues a un poquitín controlar, ¿no? Llega este nuevo hombre, llega Augusto, animal político donde los haya. Bueno, no vamos a hablar de sus triunviratos y compañía. Los mata a todos, él queda solito. La península se salva de estas cosas, es cierto, porque el peligro se va, dijéramos, a Oriente con Marco Antonio, con Patria y tal. La península descansa un pelín, pero llega el nombre hombre fuerte de Roma, y este hombre fuerte, ¿qué le pasa a todos los emperadores que desde él en adelante? Que se tienen que justificar de alguna manera. ¿Con qué? Pues con victorias
o con algo que aportar de más a la República, ¿no? Mira que había hecho cosas Augusto, pero sin embargo ya se dice, igual lo que dices tú, han ido estos grandes hombres allí a la península, pues yo tengo que ser también grande. Sí, él también vivía un poco a la sombra de su padre adoptivo, ¿no? Gran Claro, Cayo Julio César. Cayo Julio César había conquistado las Galias, había conquistado el interior de Hispania, por lo menos nominalmente, y a él le faltaba eso, ¿no? Ese prestigio militar que tú también has sabido nombrar. Y claro, él tenía que quitarse esa mancha, ¿no? Tenía que justificar su cargo de alguna manera y un buen emperador, bueno, en este caso el primer emperador, ¿no? Bueno, más que emperador, a mí me gusta llamar el princes, ¿no? El primus Pringue, inter pares. primer ciudadano, sí. Sí, no era superior, solo le superaba a sus semejantes en prestigio, ¿no? O eso No, no, decía a él. ver cómo se llamaba él, primus inter pares, el mejor de entre todos los demás. El primero entre iguales sería la traducción más. Pero bueno, claro, pues necesitaba esa gran campaña de prestigio. Y claro, ¿qué quedaba por ahí suelto? Tenía tres frentes abiertos. Tenía el Ilírico, que ya caería más adelante. Tenía la conquista de Britania, que eso le otorgaría mucha fama porque allí donde su padre adoptivo había fracasado, o lo había dejado sin terminar, mejor dicho, eh, él triunfaría, o bien quedaba el norte de Hispania. ¿Qué pasa con Hispania? Que en este momento la conquista de Hispania, que era un proceso homogéneo en el tiempo, se había extendido durante 200 largos años, ¿no? De ataque, conquista, firmar el pacto, revuelta, represión, estabilización y así sucesivamente, hasta que nos hemos encontrado una península ibérica en la cual todavía quedaban zonas que la misma orografía del terreno y las circunstancias históricas de los últimos años del primer siglo antes de la era común, pues les habían salvado. Claro, hay que pensar que la cordillera cantábrica pues es una barrera natural de primer orden y eso había permitido que los cántabros y los astures que vivían en esos riscos tan agrestes o al otro lado, ¿no? Al otro lado de esta cordillera, que es espectacular, creo que el pico más alto son 3.000 metros. No recuerdo muy bien, si alguien lo sabe que lo ponga en los comentarios de los respectivos canales. Pues claro, eso había hecho de barrera natural, ¿no? Y ellos vivían ajenos a sus influencias. De hecho, ellos todavía eran un pueblo que lo podíamos vincular a los indoeuropeos, ¿no? O una cosa, acuño yo el término, me lo saco de la manga, ¿no? Post-indoeuropeos, no eran ni celtas. O sea, estaban en un proceso de celtificación en ese momento. Empezaban a recibir influencias de los celtas tanto de la Galia, bueno, de Aquitania, que era lo más cercano, a través de los Pirineos, y de los celtíberos y todos esos pueblos celtas que habitaban en el interior. Pero ellos todavía estaban en un estado primitivo dentro de las tribus primitivas. Claro, es que, claro, es muy diferente el sur de la península, que tuvo influencia, pudiera ser fenicia, su propia cultura que pudiera ser tartésica, aunque hacía muchos años, pero estamos hablando de ciudades que se vertebraban a través de ciudades, la zona más al norte griega, no sabemos muy bien dónde acababa lo púnico griego, pero estamos hablando de ciudades que tienen una cierta relación con culturas más avanzadas, con lo cual su cultura se hace de otra manera, por ejemplo, se vertebran ciudades, ya no vamos a hablar de culturas más o menos avanzadas, pero sí que vertebran el territorio a través de ciudades, y conforme nos vamos introduciendo a la península, ese contacto no existe. Y ahora estamos hablando de lo más alejado que hay, dijéramos, para que nos vamos a entender, de Murcia. Estamos hablando de Galicia o de lo que está más alejado de lo púnico y de lo griego, con lo cual lo que dices tú, incluso cuando pudiera empezar a venir los celtas, si es que alguna vez vinieron los celtas, que eso es otra historia que podríamos hablar, desde luego estas personas eran unas personas que estaban totalmente aisladas de eso. Primero, porque estaban más lejos y segundo, porque geográficamente les era mucho más complicado. Esos puertos de Europa, pásalos tú. O sea, poca broma, le costó a un montón de legiones pasarlos, imagínate, ¿no? Con lo cual tenemos esas personas allí, ¿no? El interés, creo, de Augusto, yo creo que el interés de Augusto eran dos. El primero sería por su victoria militar. Y segundo, que alguien le diría, estos cántabros de vez en cuando bajan con plata y oro. ¿Sabes? Con plata y oro. No sé muy bien, pero ahí tiene que haber minas en algún lado. Igual ya sabía dónde estaban y todo. Pero algo tendría que haber. Así que iba por riqueza, y como dices tú, por prestigio militar. Igual, a ver si es verdad que viene, luego ahora explicaremos, ¿no? Pero si llega Augusto aquí en el 26 o en el 27 y en el 25 conquista esto, llega a Roma el tío hecho, vamos, se monta un triunfo enorme. No le sucedió eso. Pero claro, el prestigio que hubiera tenido, dice, llegó el padre de Cipión, Publio, bueno, primero llegó el tío,
Neo Escipión, ¿no? De Cornelio Escipión. Luego el padre. Y ahora llego yo y lo conquisto. Yo soy el que acaba lo que empezaron los Escipiones. Esto llega allí el hombre, vamos. O sea, hace tres triunfos por la vía sacra. Claro, es que él buscaba eso, el golpe propagandístico sería muy fuerte. Y de aquí, esto es lo que nos lleva al Arapaquis, ¿no? El Arapaquis en la construcción de este monumento conmemora el final de esta campaña y de una rebelión que hubo en la Galia, de la que en este programa no trataremos, que eso sería otro costal. Pero básicamente él viene y dice, he plantado la paz, he cerrado lo que empezaron mis antepasados. Por eso decimos que aquí hay propaganda política por un tubo, como se suele decir coloquialmente. Bueno, perdona que te corte, pero ciertamente consiguió una paz en Roma entre romanos, que duró desde el 31 de Actium hasta Septimio Severo, solamente se rompió una vez, que fue con Nerón, con la guerra de los cuatro emperadores. Estamos hablando de prácticamente 200 años, con solamente una vez, de una manera masiva, estamos hablando porque siempre hubo rebeliones, pero de una manera masiva, de romanos contra romanos, pasó el año de los cuatro emperadores, ¿no? Con el cambio de dinastía Flavia. Estamos hablando de 200 años. Eso Roma, Es no. que, Así que la paz entre romanos sí que es verdad que la instaura él, pero la paz no es verdad porque no tenía problemas la legión de romana, a madre ver, mía. claro, es que la paz es lo que tú has matizado, es paz entre romanos, que se han acabado las guerras civiles, las campañas de conquista prosiguieron. No a esa gran envergadura que tenían en los últimos siglos de la República, pues las campañas de conquista prosiguieron. Y de hecho, la mayor extensión del Imperio Romano se produjo entre esta época hasta su muerte, que se conquistan las grandes extensiones de Panonia, bueno, se había conquistado Egipto con la toma de Alejandría y la muerte de Cleopatra VII. Las fronteras del Imperio Romano se extendieron, aunque por un breve periodo de tiempo se extendieron hasta el Elba. Y ahora, poniéndolo en relación con lo que tú estabas diciendo de los planes de Augusto para Hispania, tanto cerrar la conquista que se había iniciado 200 años antes, la posesión de las minas de oro del noroeste peninsular, que son de las más productivas hasta que se conquistó la Dacia, era la principal fuente de oro de todo el Imperio Romano. Que eso también creo que es interesante mencionarlo. Y pacificar a los cántabros y astures para que dejen de hacer racias en territorio que supuestamente está bajo control nominal romano, yo creo que había un pequeño factor que no te he comentado, que creo que sería interesante comentarlo ahora, que sería el gran plan geoestratégico de Augusto, que algunos historiadores lo nombran, que es fijar las fronteras del imperio en grandes barreras naturales para que le ayuden a defender ese limes que se constituiría ya de forma sólida en estos periodos. Claro, estamos hablando de que hay una zona que no está pacificada entre el mar y el río Duero, que tú también antes has nombrado. Yo creo que uno de sus planes geoestratégicos, con su pedazo de Estado Mayor liderado por su amigo, colega yerno Agripa, yo creo que una de esas sugerencias que estarían ahí sobre la mesa, o se le habría ocurrido a él, quién sabe, pues sería llevar ese límite hacia el mar para no tener a nadie en retaguardia, como se suele decir. Sí, las reformas provinciales que hace. Yo he hablado de la ulterior, que sería la bética, para que nos entendiéramos, ¿no? Y la ulterior, Sí, ¿vale? La de aquí, la de allá. Él cuando lleva aquí un tiempo, hace un cambio provincial bien pensado. O sea, como dices tú, él tenía planificado muchas cosas. No llegó aquí, vamos a... No, no. Era un plan muy, muy establecido, creando la Lusitania, por ejemplo. Tenía un plan muy, muy, muy establecido para este control. Y además la Lusitania la crea como una provincia diferente a las otras dos. Con lo cual, la bética viene a ser el Valle del Guadalquivir, para que nos entendamos. La tarraconense viene a ser el Valle del Ebro. Si cogemos a lo que sería Murcia, hacemos una diagonal buscando el Duero y luego el norte del Duero. Todo eso era dijéramos, la provincia que se hizo después de la Tarraconensis. La Lusitania sería Extremadura hacia el Duero y toda la parte de Portugal que va al sur del Duero. Y luego la Bética, pues, todo el resto, todo el Valle del Guadalquivir. Lo dividió así, pero es que además, fíjate bien que el Valle del Guadalquivir ya es una entidad propia, porque la vertebra un río, el Ebro lo vertebra otro río, y entre el Duero y el río Onás, y el río de los Patos, el Guadiana, ahí genera otra provincia. Y está muy bien pensado, o sea, no está, ¿no? Pero para eso, claro, no podía decir todo el norte de la Tarraconense, es mentira, no lo tengo. Lo necesita.
Ujú. Aquí entraríamos en lo que es la reforma administrativa de las provincias hispanas de Augusto, que realmente no sabemos cuándo se realizó. Se sabe que se realizó entre este momento que nosotros vamos a nombrar ahora hasta más o menos el año 9 año 10. Y es curioso cómo lo articula, ¿no? Cómo al final desgaja de la Citerior tarraconensis, desgaja la parte de Galicia, bueno, incluye la parte de Galicia, perdón, sería lo contrario, porque previamente Galicia, Galequía y toda esta zona, bueno, hasta Asturias incluso, pertenecerían a la Ulterior. Pero claro, él coge la Ulterior, la parte en dos, que dice la parte más romanizada, que tiene una idiosincrasia propia, porque realmente la parte más romanizada del Imperio Romano, va a ser una provincia por derecho propio, que es la Baética, ¿no? Que le da el nombre del río. Y la Lusitania, que es una zona de escasa romanización, pequeños núcleos urbanos, todavía están ahí algún lusitano que iba ahí perdido, haciendo la guerra por su cuenta, pues esa la convierte en la Lusitania. Y como las minas de oro estaban al norte, pues la metió en la provincia imperial de la Citerio, que ahora en este momento sería la Tarraconensis, y la desgaja de ahí. Ya quedaría la división territorial que nosotros conocemos de las tres provincias, ¿no? La Tarraconensis Citerio, la Bética Sí, Ulterior y la Lusitania, ¿no? sí, eso fue entre el 19 y el 9, no sé si sea muy bien, esa década más o menos sería. Es cierto, además, no se fiaba mucho porque aquí hubo 3 legiones, creo que fue desde esta época, hubo 3 legiones. Después de la guerra, creo que derrotaron 3 legiones, prácticamente hasta Vespasiano. Las puedo enumerar si quieres. Creo que eran la sexta Victrix, la décima Gémina y la otra, si no voy mal, creo que era la cuarta Macedónica. Que estuvieron hasta el reinado de Nerón y. Bueno, hasta el Sí, final del reinado de Nerón estuvieron. sí, sí, luego Estuvieron vigentes. empezó la guerra de los 4 emperadores, se fundó la Galviana, se fueron de aquí todas y luego la Galviana pasó a la séptima Gémina, ¿no? Pero me estoy refiriendo que aquí en la Tarraconense teníamos 3 ejércitos, en la Lusitania no había ninguno y en la Bética tampoco. La Lusitania se hizo, sí que es verdad que no estaba tan romanizada, pero se hizo un gobierno más civil, entre comillas. Tenía ejército que venía de la Tarraconensis, delegado pero no tenía ejército propio, dijéramos, ni la Lusitania ni la Bética. La Bética, pues, bueno, tenía sus fuerzas militares, pero que venían de esta Tarraconensis, que era la provincia imperial. Pero quiero referir que esta división no es una división que parece tonto, no, No es está bien arbitraria. pensada. Está muy Sí. bien pensada, ¿no? Y para eso, ¿qué necesito? Pues controlar realmente, efectivamente, de una manera real, necesito controlar esos territorios. Como hemos hablado al principio, que había, desde la muerte de César, más o menos, 44, pues ya 4 o 5 añitos después ya empiezan a venir generales con ejércitos un poquitín a intentar, pacificar o controlar la zona, pero no lo logran. Realmente vienen aquí, vienen aquí, van a la zona cántabra y Astúrica, de León, dijéramos, hacia el norte, y van pegando, pero realmente no consiguen un control de territorio. Estamos hablando de 4 o 5 generales con grandes ejércitos que vienen, pero que tampoco, efectivamente, pues tampoco les pasa nada. Probablemente sucede esto porque no hay todavía un plan establecido todavía, ¿no? Supongo que Augusto tiene muchos problemas todavía, y estamos hablando de que estamos hablando del 37 hasta el 30, 39, 36, 34 y 33, y Roma tiene muchos problemas propios, como para dedicarse a España. Estamos hablando de los triunviratos, de Marco Antonio, las guerras, ¿no? Entonces ya llegamos a Actium. O sea, esto general viene aquí, poquitito, o sea, decir, oye, os estáis pasando cántabros, os estáis pasando Astures, os vamos a dar caña, pero tampoco sin ninguna intención muy bien, dijéramos, de conquistar. Y ya, cuando Augusto ya empieza a decir, bueno, ahora ya soy el hombre fuerte de Roma, en el 31 gana Actium, empieza a prepararse, y creo que ya en el 29 ya empieza a decir, a por los cántabros, estamos hablando de nada, ¿eh? Con lo cual, es de las primeras cosas que hace Augusto, ¿no? Está haciendo sus reformas en Roma, y está pensando, y ya dice, pues, a por Hispania. A mí me llama la atención la larga lista de generales, si quieres cito alguno, ¿no? Como Gneo Domicio Calvino o Cayo Norbano Flaco, o sea, entre el 39 y el 33, Apio Claudio Pulcher, ¿no? Generales que incluso algunos de ellos consiguieron el triunfo en Roma, en la época esta que tú has dicho, la República se está muriendo, Octavio todavía, bueno, Octavio, o el joven César está inmerso en las guerras civiles contra Marco Antonio, y sin embargo estos generales están guerreando en esta zona, incluso consiguiendo los honores del triunfo. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues porque tenemos los fasti triunfales que hoy en día se conservan en los museos capitolinos
gran parte de ellos, donde está la lista de todos los generales que consiguieron un triunfo, y estos grandes hombres de Roma, pues figuran entre ellos, ¿no? Como Astúrico o como Cántaro, ¿no? Habían conseguido éxito, pero se ve que no habían conseguido un éxito todo definitivo. Y bueno, yo creo que sería interesante hablar de estos pueblos asturcántabros, ¿no? Un poquito de dónde vienen, que podríamos decir lo que hemos mencionado antes por encima, de forma somera, ahora entramos directamente, de que estos pueblos todavía estaban inmersos en la edad del bronce, ¿eh? En este momento estaban empezando a recibir los estímulos celtas. Sí, sí, sí. Yo es que no sé si llegaron ni a recibirlo, porque con los celtas tampoco estuvieron tanto tiempo aquí. Cuidado con estas, que parece que los celtas llevan aquí 800 años. Bueno, algún contacto esporádico a través de los Pirineos o de la zona del centro de la península, hay A que través de recordarse. Aquitania, Exactamente, a través también de los celtíberos o de los bacceos, estos pueblos del centro de Europa que son de raigambre celta, ¿no? Y en este momento se puede decir que esta gente empezaba a asimilarse con claro. estos pueblos. O sea, eran primitivos, como hemos dicho antes, eh, incluso dentro de lo que los cánones primitivos, ¿no? Los astures y los cántabros se podrían diferenciar en dos ramas, ¿no? Por ejemplo, los astures eran un conglomerado de tribus que se extendían desde por la actual Asturias, entre el río Navia, la provincia de León, el norte de Zamora, los rebordes nororientales Trasomontes y el occidente de Orense. O sea, no sería la provincia de Asturias como No, la. Astúrica, Augusta está al sur de León. Esa era la zona original de los Astures. Se llegaría, vamos, hasta el centro de la provincia de Zamora. O sea, se extendía bastante en el interior de la península, ¿no? Aquí podríamos decir de ellos que sus primeros castros aparecen en el siglo VIII, ¿no? Rómulo estaba unificando a las grandes familias romanas, ¿no? Las familias de los patres. Roma empezaba su expansión y estos empezaban a construir sus primeros castros, ¿no? Muy parecidos a los galaicos por la proximidad que tienen, porque al fin y al cabo son los vecinos y bueno, y a los pueblos más cercanos, ¿no? Como Bacceos y compañía. Y bueno, y lo que hemos mencionado antes, ¿no? Pues las influencias que tenían con los pueblos del sur, pues como la cultura bacera celtíbera, pues de estos fueron sus principales fuentes de influencia cultural. Y ahora podríamos hablar un poquito de los cántabros, que los cántabros ya eran atrasados, de los atrasados, de los atrasados, ¿no? Haciendo un chiste malo, ¿no? Estaban a No, su más que oriente. atrasados, tenían una cultura originaria de esa zona que no había tenido tanta intervención del exterior, ¿no? Claro, desde el punto de vista romano, si nosotros nos consideramos romanos, son todavía más bárbaros pues, que los lusitanos, más bárbaros que los astures, porque estaban todavía más aislados. Ya estamos hablando, estos ya estaban en el Cantábrico, por eso se llaman cántabros, ¿no? O sea, todavía más al norte, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, también tenían sus aldeas fortificadas, pero yo creo que estos se movían más. Estos llegaban a una zona, se fortificaban y cuando tocaba se movían, ¿no? No creo que entendieran la vertebración, que es la diferencia de los pueblos de Iberos, ¿no? La vertebración de un territorio con ciudades, sino con el pueblo, que son dos cosas diferentes. Sí, sí, que se ha encontrado en muestras epigráficas, ¿no? Como los nombres de pila de estos guerreros o de estos habitantes, pues el apellido sería pues el nombre de la ciudad en cuestión donde han nacido. Para ubicarlos un poquito geográficamente así, a colación de lo que has dicho antes, podríamos situarlos entre el río Sela, que está en Asturias hoy en día, y el río Nervión, ya en la provincia actual de Vizcaya. Y esta gente, pues prácticamente pues, vivía a principios de la Edad del Hierro y a partir del siglo III, pues ya empezarían a homogenizarse y a configurarse como una cultura propia, propiamente dicha, gracias a estas influencias de los pueblos que antes hemos mencionado, ¿no? Que hemos repetido, pero que nunca está de más, ¿no? Como Bacceos o celtíberos. Es que al final los vecinos siempre No, influyen. claro. Tú tienes comercio, pero comercias los excedentes y con tus excedentes buscas lo que te necesitas. Y al final, pues, si yo tengo la necesidad, por ejemplo, de una espada, pues si la espada de estos pueblos del sur es buena, pues yo también la adopto. Y al final, pues es claro, evidentemente la cultura del pueblo de al lado te tiene que influenciar porque es así, siempre ha pasado. También nos ha pasado en el Mediterráneo. O sea que, ¿por qué no va a pasar con los astures, los cántabros, los paqueos, los lusitanos? Pues lo mismo. Lo hemos dicho en otros programas y con otros invitados también, que al fin y al cabo con el comercio no solo vienen bienes y servicios, también vienen personas, vienen ideas, formas de pensamiento, religiones, y al final pues la influencia siempre es bidireccional, ¿no? Y al fin y al cabo pues esta gente pues se nutrió de las ideas de lo que tenía más cercano, que era este bravo pueblo celtíbero. Pero bueno, y ahora ya vamos a entrar ya entramos al turrón, como se suele decir también vulgarmente, ¿no? Ya a las campañas propiamente dichas.
Claro, empieza esto, Augusto se hace el hombre fuerte de Roma, más o menos en el 31, decide rápidamente que el tema de los astures y los cántabros, o sea que la península, tiene que quedar efectivamente bajo el control de Roma, no decir la península es toda nuestra, pero por allí no vamos, y empieza a enviar lo que dices tú. Antes había habido generales, pues vuelve a enviar generales otra vez, ¿no? Tenemos a Stalilio Tauro, por ejemplo, a Calvinio Sabino, y a Sexto Apuleyo, a todos estos los manda y también vuelven a hacer otra vez lo mismo. Van ganando, pero realmente no consiguen lo que quiere Augusto, que es que esa zona realmente se verifica, ¿no? Entonces este hombre creo que se cansa un poco y dice, sois muy buenos generales, pero como políticos no valéis para nada. Vosotros hay que llegar allí y convencer a esa gente de que se tiene que hacer romano. Voy a ir yo, que soy el prinque inter pares. Estamos hablando de que durante 3 años envía ejércitos y los ejércitos realmente no acaban. Pero no acaban porque es que esto, ¿cómo vas a acabar con unos pueblos totalmente dispersos? ¿Me entiendes? Que no te plantan batalla, porque no tienen ni el concepto de batalla campal, para que lo entendamos, ¿no? Y realmente no consigue tampoco nada, ¿no? Entonces llega Augusto, también probablemente Augusto quería ganar, o sea, él mandó a estos generales primero, digo, me vais un poquitín allanando el terreno, y ahora llegaré yo. De todas maneras, creo que le informaron bien, porque si quieres ahora informa cómo llegó Augusto, pero Augusto llegó con todo. O sea, lo que hace Augusto con los cántabros es una exageración. O sea, la siguiente exageración ya es Britania. Perdón, Britania no es el ejército que envía a las primeras campañas que tiene, dijéramos, en Germania. Augusto, la primera bestialidad que hace es esta, que manda no sé cuántas legiones, no sé por cuántos ataca, pero Augusto intenta intervenir en la guerra porque no está contento con lo que hacen los demás y se lleva un ejército de verdad. Sí, es que antes hemos dicho los diferentes frentes que tenía Augusto sobre la mesa para iniciar su campaña de conquista y al final se decantó por este por los motivos antes enumerados, ¿no? Eso no quiere decir que esos en algún momento los abordaría o incluso tuvo que renunciar a alguno de ellos como la conquista de Britania, que ya no la llevaría él, ya la llevaría Claudio, que sería el que la retomara. Bueno, Calígula la quería iniciar, pero al final se entretuvo cogiendo conchitas de mar, creo que le pareció más Bueno, interesante. porque Neptuno, bueno, vamos a dejarlo. Calígula es especial. Muy especial. Y sí, es que también si te fijas, cuando Augusto llega ahí ya es cuando ya es Augusto, Sí, después del 27 porque hasta ese es verdad. momento había mandado a sus legados. Yo creo que en ese momento ya tenía su agenda, ya había cumplido todos sus objetivos principales, que era crear un sistema nuevo, consolidarse en el poder, y ahora ya tocaba en este momento pues la gran campaña que le encumbraría, ¿no? Y que iniciaría este periodo histórico que nosotros conocemos como Imperio Romano, ¿no? O Alto Imperio Romano. Sí, sí. Eh, Llega a Tarraco, desembarca en Tarraco, aquí ya había legiones, él dice, voy a llevarme, creo que se llevó 7 legiones. 7 legiones. Estamos hablando de que dicen que era un pueblo de pescadores. Mira, voy a matizar que esto se produjo ya en el 26 antes de Cristo. Sí, sí, cuando llega él. Él llega a Tarraco, luego ya cuando se incorpora bueno, a Tarraco empieza, luego se desplaza hacia la zona de operaciones y cuando él se desplaza a la zona de operaciones tenemos 7 legiones y creo que hay 3 columnas por tierra y una por mar. O sea, este tío va en serio. Yo lo que me pregunto es, los, ¿tanto problema daban los cántabros y los astures para tanto esfuerzo? Vamos, lo que estamos diciendo. Yo creo que sí, pero no. O Ah, sea, y ahora lo voy a matizar, ¿no? Aunque sea muy ambiguo lo que acabo de decir. Sí, porque hemos mencionado antes lo que era la orografía del terreno. Las legiones son centrifugadoras, máquinas de picar carne en campo abierto, pero es que estamos hablando de una zona muy escarpada y muy montañosa, que se tenía que conquistar muy metódicamente, ¿no? La planificación de la campaña tuvo que ser muy bestial, o sea, muy elaborada para conseguir cierto grado de éxito, porque claro, porque es que cada desfiladero, cada paso puede convertirse en una trampa mortal y en una auténtica escabechina. Yo creo que ahí Augusto eso lo consideró. Has mencionado 7 legiones, pero hay que contar también con los respectivos auxiliares, trenes de sí, bagaje, reyes aliados que puedan haber participado en la campaña. O sea que el contingente era muy grande y yo creo que el gran causante era Augusto tenía que conquistar esto sí o sí. No había... Porque si ahora mismo pinchaba, permíteme el término, gran parte de sus planes que tenía posteriores se le podrían venir abajo, ¿no?
Y lo que hemos hablado, y bueno, y la fiereza también de los pueblos, ¿no? Que ellos jugaban con el factor defensivo, ¿no? Ellos jugaban en casa, ellos conocían el terreno, ellos sabían dónde esconderse, dónde emboscar. Claro, yo creo que Augusto, por eso, como quería un trabajo bien hecho y no podía permitirse el lujo de fracasar, yo creo que por eso puso, como se suele decir también, puso toda la carne en el asador. Esa es mi tesis. Sí, sí, lo que pasa es que lo que hablamos, es lo que dices tú, ¿no? Estamos hablando de unas legiones básicamente entrenadas, son hombres en esa época, porque nosotros recreamos, ¿no? Pero yo hablo con gente que recrea cántabras, como por ejemplo la novena hispánica del grupo hispano-romana, ¿no? Y macedónicas, alguna asociación que hay allí en Astúrica, que visten como guerras cántabras. O sea, estos hombres a nivel individual tenían una técnica, pero realmente el poder de las legiones es como dices tú, es el combate en formación, el combate con tu compañero al lado. Esta es realmente la potencia que tienen las legiones. Si no puedes desarrollar esa potencia, pues te haces como un buen soldado, pero ya no hay ese, ya no es como dices tú, no es esta máquina de matar, ¿no? Entonces, pues te tienes que enfrentar al enemigo de otra manera. Claro, si encontramos a un pueblo como los cántabros, sobre todo los cántabros, que se pueden reunir 50 hombres, esconderse bien, salir de golpe de cualquier sitio, me atacan en mayoría, aunque yo tengo una columna de 100 hombres, me atacan en un punto determinado, hacen 15 bajas y se van. Ellos no quieren ganar la batalla, se van, me van matando, claro, se van. ¿Dónde están? Habrá que buscarlos. ¿Cómo los busco? ¿Dividiéndome los hombres o sin dividirlos? Todo esto, cada paso, como dices tú, cada paso, cada desfiladero, cada valle estrecho, cada bosque frondoso de árboles, pues era un peligro para los legionarios romanos. Porque ellos salían, no te tenían que ganar batalla, ellos salían, mataban a 5 romanos, pensaban que eran enemigos y se iban. Y ahora, píllalos, ¿dónde se han metido? Es que un paso es falso y podías tener un Canas, un Teutoburgo en toda regla, ¿eh? Sí, Podía hacer una escabechina, vamos, en un momento. Y también hay que pensar que la guerra fue en dos frentes, no solo fue en el frente cántabro. De hecho, el nombre de la guerra son las guerras asturcántabras. O sea, es que directamente fue a conquistar las dos zonas al unísono. Por lo tanto, esas 7 legiones, que ya saldrían 3 y 4, dependiendo, ahora no me acuerdo cómo las repartió, ¿no? Pero, claro, esas legiones ya tuvieron que ser divididas para conquistar sendos territorios. sí, la Augusta, la columna de la primera Augusta, segunda Augusta, la macedónica y la hispánica iban por su frente, más dijéramos al Atlántico, iban a la Alondra, a la Audae, la Guitris y la Gémina. Estas iban más, dijéramos, hacia los Astures, para que nos entendamos, y las suyas iban más a la zona de los cántabros. Pero, ¿qué te iba a decir, Castor? Estuvo aquí un año y pico atacando y tampoco avanzaba más que sus generales. Cuidado con esto. Puso mucha carne en el asador y yo creo que podríamos hablar aquí de una cosa, que los dioses a veces son caprichosos. Y parece ser que cuando Augusto estaba ya diciendo, vamos a ganar, dicen que tuvo un aviso de Júpiter y que le cayó un rayo. Murió parte de su séquito y él, claro, no iba a morir en Princeps. Júpiter solo le avisó. Y cuidado con esto, porque esto es para mí, si esto no sucede, igual Augusto, porque tenía muchos hombres, hubiera podido hacer algo más. Pero esto, Augusto lo asusta, dicen que se puso hasta malo. ¿Tú crees que puede ser? Hombre, por poder ser, puede ser, porque siempre estaba malo este hombre. Ah, Dicen que la batalla de Filipos también lo que le libró precisamente de ser capturado cuando su campamento cayó, fue que justamente ese momento pues lo habían sacado de la tienda porque se había puesto malito. Sí, a ver, puede ser. Bueno, también hay que mencionar como dato curioso que no afecta nada a la historia, pero que es una curiosidad, que esta fue la última vez que se puso malito, que su médico de cabecera, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que tengo un post sí, tengo un post en el canal de Instagram hablando sobre este acontecimiento. Ya dicen que ya se curó definitivamente y nunca volvió a sufrir de, ah, de esta, pues de esta famosa dolencia. igual fue Rayo que lo iba a salvar y él se lo tomó de otra manera. No sé, porque Las historias esto, locas. tú piénsate una cosa, te lo digo porque desde el punto de vista romano, tenemos a Augusto, que es el triunfador, el que nos lo lleva, tenemos problemas en la guerra, él viene, esto lo voy a solucionar, se presenta allí, está un año, es verdad que tiene avances Augusto, no vamos a decir que no tuviera avances, pero no acaba tampoco de cargarse el sistema, le pilla un rayo, se pone enfermo, no sé si por una cosa o por la otra, o porque coincidió, oye, las cosas también coinciden, tampoco, el hombre se tiene que retirar, se va a Tarraco, dice, está malito, volverá, no vuelve, se va para Roma. ¿Tú sabes el choque moral que puede hacer eso a los hombres?
Totalmente, ¿no? Si un hombre, un ejército sin general es como un pollo No, sin no, cabeza. sin el Princeps. Ni más ni menos. Bueno, y en este caso que actuaba como comandante en jefe. Bueno, es verdad que venía apoyado en las operaciones por el legado del Eleuterio, que creo que era Publio Carisio en ese momento, sí, confirmado, Publio Carisio, y fue el que le dejó el berenjena que había montado en este momento. A ver, me río porque me hace gracia, claro. Nosotros no lo tomamos con humor, pero es que es lo que tú dices. O sea, ¿qué golpe de efecto habría causado en las tropas? Dice, uy, no consigo ningún resultado. Concluyente, ¿no? Porque según él, ya esto más o menos prácticamente unos pequeños rescoldos de rebeldes que apagar, que mi legado se encargue de esto. Yo me voy a Roma y que por cierto celebró el triunfo por esto. Sí, Como no, bueno, a curiosidad. ver, plantea batallas gordas y ataca fuerte, o sea, los cántabros, pero en la realidad es que los cántabros no están, em, no sé dónde, no sé quién dijo que una cosa es, tú no estás vencido hasta que no estás convencido de que estás vencido. Los cántabros perdían batallas, ganaban muchas guerras de guerrillas, dijéramos, contra Roma, pero tampoco eran capaces de ganar a los romanos. Entonces los romanos se iban acercando pues, a cualquier castra de estas, ¿no? Castro, y los rodeaban, estaban un tiempo y se los cargaban. O sea, los cántabros realmente no podían hacer nada contra Roma, ¿no? Pero no sabían que habían perdido. O sea, los cántabros decían, ¿qué me estás contando? Yo sigo siendo libre, yo sigo siendo cántabro, yo sigo corriendo por estas montañas, que son mis montañas, yo sigo con mis animales, y mis dioses me han dado estas tierras, y estas tierras siguen siendo mías, ¿no? Y esto, no sé si los romanos eran capaces de entenderlo o no, pero era un toma y daca. O sea, yo te he ganado, vamos a estar tranquilos. Y de vez en cuando pues, los cántabros decían, pues igual no me ha ganado tanto, ¡pama! Otra vez. Y era este toma y daca, que Augusto le dio igual porque celebró el triunfo, las cosas como son, pero al final nos encontramos con esta situación, que es que realmente los cántabros no estaban vencidos. No podían ganar, eso también es cierto. Y los romanos, ¿qué tenían que hacer? Una vez que ya decían, hemos solucionado el problema, otra vez los cántabros liados. Otra vez los cántabros liados. Porque claro, Castor, otra cosa que te digo. Resulta que los romanos ganan en una buena victoria a los cántabros y firman la paz. ¿Con quién? ¿Cómo están vertebrados esos pueblos? ¿Con Claro, quién? es que las relaciones en ese momento eran de ciudad a ciudad, o a lo mejor el líder de la gran coalición, ¿no? Caracota en este momento en el que estaba liderando Sí. las huestes de los cántabros, pero bueno, que también acabó mal, ¿no? Pero vamos, yo lo que podía decir es que este momento, para cerrar esta fase de la guerra, que se cerró un falso, los pueblos todavía no estaban sometidos, ellos, como bien has dicho también, no tenían conciencia de sometimiento, pero Augusto tenía las victorias que necesitaba para poder celebrar su triunfo y dedicarse a otros problemas que estaban empezando a surgir a la zona norte del imperio con el establecimiento del limes del Rin y del Danubio. Y una cosa que también me gustaría comentar es el tren logístico este que se montó para llegar hasta la zona de operaciones porque no tiene desperdicio. Esta es una teoría que he extraído del profesor Sabino Perea Llévenes, ¿no? Es importante citar a la fuente, ¿no? De este especie como de desembarco anfibio que siguieron, porque es que siguieron por diferentes cauces, ¿no? Una parte que fue terrestre, otra parte que fue fluvial, y podríamos resumirlo de esta manera, ¿no? Sería mar, tierra, río, mar. Es decir, el primer tramo de esta caravana para llegar los refuerzos y todas las vituallas, ¿no? Lo que es la logística, como la conocemos actualmente en un ejército moderno, sería de Forum Juli, en el norte de Italia, por mar, hasta Narbo, ¿no? La actual Narbona. De Narbona a Tolosa o a Toulouse sería ya por vía terrestre. De Toulouse a Burdigala, el actual Burdeos, para que os situéis, sería por río. Y de Burdigala hasta Cantabria sería otra vez por mar. Y ahí llegarían pues todas las vituallas, ¿no? Incluso ataques por la retaguardia al enemigo. Pero bueno, no hay tampoco nada así que diga que hubo grandes desembarcos anfibios. Simplemente hay una leve mención, creo recordar, que decía que desembarcaban en algún punto, pues para crear eso, el caos, la desestabilización. El ataque por la retaguardia siempre crea mucho caos en el enemigo. Moralmente es demoledor. Saber que te atacan por la espalda, sobreponerte a esto, aunque después no hagas mucho daño físico, pero lo que es el efecto psicológico es, Tú te vas a la es guerra y dejas bestial. atrás a tus mujeres y a tus hijos, y el enemigo se presenta por detrás. Esto, cuidado con estas cosas, ¿no? Es cierto que cuando Augusto se va en el 25 o una cosa así creo que fue, deja a tus generales y
en principio, parece que eso se ha acabado en el 24. Dicen, bueno, pues ya están vencidos, lo que te digo, ¿no? Hay diferentes revueltas. También es cierto que vuelve otra vez a pasar lo que pasamos muchas veces, Castor, en la península. Y es que dejaban aquí grandes hombres, dejaban aquí a grandes generales como gobernadores civiles, y esto lo que hacían era apretar. El gran Cayo Antistio, o sea, Claro. que es una figura de peso en la historia en la historia militar romana. Y una anécdota también que nos hemos pasado por alto es que Augusto, antes de irse a Roma, dónde estuvo afincado? Estuvo descansando en la Gran Tarraco. Capital provincial. Sí, sí, estuvo aquí, que es cuando Tarraco, pues yo creo que a partir de entonces ya se hace grande, grande de verdad, ¿no? Colonia Iulia Triunfalis Tarraco. Iulia será por algo, ¿no? Precisamente por el apellido de este hombre, ¿no? Hay un momento en que los cántabros, no te voy a decir se pacifican, pero yo creo que entienden ellos que no pueden seguir con este desgaste contra Roma por una sencilla cosa que lo que siempre hablamos de la logística. Los soldados romanos iban a seguir recibiendo comida, iban a seguir consumiendo alimento, y ellos, si no hacían el alimento para el invierno siguiente, se iban a morir de hambre. Con lo cual, yo creo que llegaría un momento en el que dirían, nosotros no estamos pacificados, pero no podemos seguir con la campaña, ¿no? Y, pues esto, como he dicho, estas personas romanas que apretaban demasiado, les exigían demasiado. Yo me quiero imaginar algún hecho, como por ejemplo, Roma ha dicho que me des 100 ovejas. Por decir un ejemplo, a un castro de estos. Y ese castro, con todo el esfuerzo del mundo, le va a dar 100 ovejas, y la persona que hay allí recibiendo las ovejas le dice, ellos quieren 100, pero yo quiero 20 más. ¿Me entiendes? Y estas 20 son para mí. No se va a enterar. A Roma le va a llegar lo que es de Roma, pero yo me voy a quedar con más. Y apretando, 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 pues se hicieron estas revueltas, unas más serias y otras menos serias, con lo cual la zona no estaba nunca pacificada. Realmente es así. Además hay que tener en cuenta una cosa que también antes hemos pasado también muy de puntillas, que es que el enemigo combatía en guerrillas en un terreno muy irregular. Y eso al final evitaba que se consiguiera esa gran batalla campal, ¿no? Porque, que otorgaría esa victoria concluyente, ¿no? Para zanjar la guerra. Y claro, eso es lo que permitía que el escollo siguiese latente. Hay que decir que en este momento esto ya pasó a ser un motivo, bueno, una causa, bueno, un objetivo de Augusto muy menor. No estaría en su lista de prioridades, por así decirlo, y claro, y eso hizo pues que perdiese el asunto pues interés a lo largo para los historiadores. Y ahora, pero bueno, pero es que el problema no se había resuelto como No, también no. hemos mencionado. La cosa Pasa seguía un hecho, caliente. pasa un hecho que muchas personas no lo deben de saber, que es muy importante. Estamos hablando de que hay levantamientos continuos de los cántabros y sometimientos del ejército romano que iba, porque no se levantaban todos los cántabros, sino se levantaban pues castros, dos, de lo que fuera, no era no levantamiento general, ¿no? Hubo levantamientos generales también, ¿no? Porque entonces, y llega un momento, en el 20 o por ahí, o 19, en el que los cántabros hacen una cosa que vuelve a Épica. llamar la atención de Augusto. O sea, Augusto, lo que dices tú, Augusto ya firmó la paz. Entonces dice, bueno, esto ya poquito a poquito, pues se me va a ir romanizando. Es verdad que poco a poco cada vez quedaban menos pueblos menos controlados, ¿no? Estaban apretándose, los pueblos no están contentos, pero los cántabros pegan un ataque, atacan a la legio prima Augusta, y le roban el águila, colega. La primera águila que pierde Augusto, que tiene récord del mundo en perder águilas, Augusto, hizo muchas cosas bien, pero después de muchas águilas, y pierde el águila. Entonces, claro, esto ya no es un asunto menor para Roma. Estamos hablando de que los cántabros le roban el águila a una de las legiones. Evidentemente, a esa legión, que se llamaba Prima Augusta, ya dejó de llamarse Augusta y se quedó con Prima. Legión Prima. Entonces Augusto dijo, vamos a ver, ¿cuál es el mejor general que tengo que me va a acabar con esto? Estamos en el 19 o en el 20. No se sabe muy bien cuándo perdió el águila, pero ya estamos hablando de los finales de la guerra, de estos levantamientos continuos que tenían los cántabros. Claro, dice Agripa, haz lo que tú quieras. Y Agripa, pues ya sabes que era un hombre, un militar como los dioses mandan. No creo que sea muy querido Agripa por aquella zona. Y dice, no te preocupes, que yo te lo arreglo.
se presenta aquí, lo primero que hace es disciplinar a las legiones. No sé qué le pasaría a la Augusta, no quiero ni saberlo. No quiero ni saberlo. Cuando llegó aquel Agripa, aquellos de la Augusta, bueno, perdón, los de la prima, que ya no se llamaba Augusta, y se vieron llegar a Agripa con mala cara. Algún soldado se tiraría solo al río. O sea, es algo exagerado, ¿no? Los puso en orden a las tropas y dijo, se han acabado los cántabros. Y los exterminó, tal como te lo diciendo. Casta por castra lo fue exterminando. A los que no mataba, se los llevaba del territorio como esclavos. Los cántabros se mataban ellos ya, porque ya sabía lo que le esperaba. Pero al que no, se lo llevaba del territorio. Dicen que se llevó muchos a Aquitania como esclavos. O sea, los sacó del territorio y dijo, no, ya no se van a levantar más los cántabros porque no van a quedar. Y Agripa se dedicó a esto. Fue la única manera que tuvo Roma de acabar con estas personas. Con la intervención de Agripa. Agripa volvió otra vez a plantearse con las legiones. Pueblo que pillaba, pueblo que restituía, pueblo que mataba, y los que no morían como esclavos, fuera del territorio. Ojo, lo que estamos hablando, que llegó a hacer este hombre. Sí, totalmente, es que es espectacular. Es que parece que el espíritu de Escipión Emiliano le había poseído, porque la primera medida fue calcada. Cuando tomó el mando de las tropas que estaban asediando Numancia, lo primero que hizo fue eso, disciplinarlas y volverles a... Porque yo creo que al final, tantos años de guerra sin ningún resultado concluyente, pues eso afectaría mucho la moral de las tropas que están encincadas. Al fin y al cabo era un asunto menor para los intereses del Princeps, y esa gente pues ya había caído en el tedio y en la Sí, rutina. esta reacción yo creo que viene al robo del águila, no a la intención, porque al final, a ver, Roma quiere someter al pueblo, pero tampoco quiere destruir a la población, porque lo que quiere es comercio, lo que quiere es riqueza. Si los cántabros se hubieran romanizado, pero claro, yo creo que esta reacción tan furibunda, que eso no quiere decir que antes los otros no apretaran mucho, pero es que esto no es apretar, esto es exterminar. Es que mira hasta el punto de ensañamiento que todo ciudadano varón que pudiese empuñar un arma se le cortaban las manos, bueno, la mano derecha, para que no pudiese combatir nunca más. Eso para un guerrero cántabro, para un guerrero celta, era, vamos, el mayor insulto. Vamos, preferían la muerte a eso. De hecho, muchos se suicidaron como pudieron. Y hay un episodio muy díscolo que es que se podría hacer, vamos, una saga entera para hablar de esto. Que es que todos estos que has dicho que deportaron, ¿no? Que esclavizaron, se rebelaron, mataron a sus amos y volvieron a Cantabria para continuar la rebelión. Sí, sí, pero luego ya son rebeliones menores. Ya no es esta rebelión. Los cántabros estuvieron bastante tiempo todavía con el Principado, de vez en cuando se estuvieron levantando, pero ya no es esto, ya no dieron esos problemas. Ya era más bien, desde el punto de vista romano, ya eran bandas, los trataban más bien como bandas de malhechores, más que como un levantamiento en sí, ¿no? Y, Sí, hombre, tenían 3 legiones, poca broma también. yo creo que también hay un interés propagandístico, ¿no? En considerar a esto Bueno, como un elemento ya mucho menor. Piensa que Augusto en un origen movilizó a 7 legiones con sus respectivos auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Fue ahí con todo, se plantó, hizo sus batallas pertinentes para conquistar la zona. No consiguió un resultado que le esperaba, pero bueno, le sirvió para celebrar el triunfo. Y a partir de ahí, las fuentes ya dejan de hablar de la gran sí. conquista de Occidente para hablar de bandas de malhechores de cántabros y de Asturias, ¿no? De norteños díscolos, ¿sabes? O sea, como que le resta mucha importancia al asunto. Yo creo que a lo mejor porque no le interesaba, porque es que estamos hablando que entre el 27 y el 19, en que se da por concluido el asunto, pasan casi 10 años. Y recuerdo, y esto no lo hemos hablado, que César necesitó menos de 10 años para conquistar las Galias, ¿eh? Cuidado, Sí, ¿eh? Más o menos con un número de efectivos más o menos parecido, ¿eh? sí. Cuidado con el asunto, ¿eh? No, sí, puede ser. A veces, claro, al final la historia que conocemos la conocemos por los romanos y los romanos tienen sus intereses. Entonces, esa historia está escrita de parte. Estoy súper convencido, ¿no? También es cierto que 7 legiones que lleva Augusto y después de Augusto, cuando acaban las guerras, todavía se quedan 3, pues por algo es. O sea, no estamos hablando que es una zona, aunque ellos, es lo que dices tú, dicen que son pues bandas de malhechores, pero son 3 legiones. Todo el rato. Estas legiones no se van de aquí hasta pasar los de Teutoburgo están aquí estas legiones. Entendamos, ¿no? Pasan las guerras de Iliria, por ejemplo, del
del 6 y del 9, y aquí hay 3, no quedaban 3 legiones porque algunas fueron banderas, pero aquí quedó mucha jurisdicción militar romana, con lo cual, bueno, algo habría, ¿no? También es verdad que Roma necesitaba mucho dinero y aquí había minas y, bueno, era importante este tema, ¿no? Pero sí que es cierto, sí, al final siempre tenemos, hay que ser claro con esto, es un punto bueno que has dicho, ¿no? Al final hay que entender que la historia la cuentan los romanos y nos dicen lo que quieran. Cuando nos interesa que el enemigo sea un enemigo terrible, pues es terrible, y cuando nos interesa que sea una banda de ladrones, pues es una banda de ladrones. Igual el enemigo es el mismo siempre. Igual Mira, siempre era una banda de ladrones o siempre era un enemigo potente, pero ellos dirán lo que les interesa. claro ejemplo propagandístico el de Cartago. Pasaron de ser amigos del pueblo romano que lucharon juntos en la guerra contra, bueno, no juntos, ¿no? Sino de forma coordinada contra Pirro, a ser el archienemigo, ¿no? El antítesis de los romanos. Vamos, ahí está la leyenda de Eneas, ¿no? Como que pintaban ese odio visceral por un episodio mitológico que los condenaba a ser los eternos enemigos, ¿no? Sin duda. Para justificar esa gran campaña que se desarrollaría en el cual una de las superpotencias tenía que desaparecer para que la otra perdurase. Yo creo que aquí se puede hacer esa lectura también, ¿no? De que fue perdiendo importancia en función de los intereses que tenía el Prinkers en ese momento, pero también eso que has tocado tú, ese punto tan interesante de, jolín, es que estamos hablando de 7 legiones para ese territorio. A ver, es Sí, un sí. territorio extenso y es verdad que es montañoso y tal, que antes lo hemos enumerado, que ya sería redundante hablar de ello, pero es que estamos hablando de 7 legiones romanas con sus respectivas tropas. Repito, o sea, eso nos da un indicador de que ahí hace Pero, falta muchos medios. y luego creo que también, a partir de este momento, Augusto, si bien la península estaba siendo romanizada poco a poco, Augusto ejerce una cantidad de ciudades, una cantidad de municipios, de colonias, para romanizar ya de una manera espectacular, o sea, hecho adrede, o sea, todo una organización provincial civil, toda una organización provincial, por ejemplo, pues dividiendo o haciendo ciudades, por ejemplo, partidos judiciales en las cuales se podía impartir justicia de vez en cuando, creando pues ciudades como Augusta, hay mucha, Bracara Augusta, bueno, pues Lucus muchísimas ciudades, Augusta, Caesar Augusta, Braga Augusta, Caesar Augusta, ya la he Caesar mencionado ya, Augusta, Emerita Augusta, o sea, sí, sí, hizo un programa de edificación de ciudades y de creación de colonias y municipios romanos bestial. construcción de vías, construcción de acueductos, o sea, se dedicó a toda esa zona, empezando desde, dijéramos, lo que ahora sería Aragón, subiendo el Ebro, pues, un poquitín a hacer ya obra, a empezar a generar pues una romanización de hecho, no solamente a través de las legiones, que también, a través dijéramos, de la espada, pero que después de la espada ya iban otras cosas. Sí, Y sobre todo seduciendo muchas veces a estas élites locales y convenciéndolas que les interesa ser romanas, ¿no? Con lo cual, pero ya estamos hablando de una Roma que en la península, hasta al menos en la parte mediterránea, quizás Tarraco y esta zona, ya estaba muy acostumbrada a tratar con pueblos de esta manera, pero el interior no tanto. Y él ya empieza a hacer este tipo de vertebrar, crea colonias, crea municipios, porque la única manera que tiene Roma de entender la vertebración de un territorio es a través de ciudades. claro, O sea, Roma vertebra los territorios a través de ciudades y las crea para vertebrar, a partir de seducir con esos servicios a los locales, sobre todo a las élites, y que estas poquito a poquito pues se vayan de alguna manera romanizando, quieran romanizarse, ¿no? Este ya es el plan, ya no solamente guerra, ya no solamente legiones, sino ya hay un plan establecido para que estas personas se romanicen. La Bética ya estaba muy romanizada porque llevaba ya mucho tiempo. La Bética tiene los conflictos con Roma, creo recordar que el último conflicto gordo que tiene la Bética con Roma es con Catón. Con Catón, principios del siglo II. Y desde entonces está con unas relaciones, siempre hay levantamientos y tal, pero con unas relaciones más o menos importantes con Roma. es que Los íberos prácticamente igual también. A ver, siempre en la península siempre ha habido personas díscolas, ¿no? Pero sin demasiados problemas, o al menos las fuentes no nos dan demasiados problemas, ¿no? Pero esa zona empieza a hacer un montón de ciudades. Y aquí se quedan muchos tropas auxiliares y muchos legionarios también. Es que las primeras colonias romanas fundadas en territorio hispano están precisamente en esta zona de la Bética, ¿no? Itálica, para sentar a los veteranos heridos de las campañas de Escipión el Africano, Cartella.
¿Qué más ciudades hay por ahí súper interesantes? Bueno, Cádiz, que era de Fenicia, pero que había conseguido la ciudad romana, que de hecho es la ciudad más antigua de Europa, como anécdota, Gales, sí. como nosotros como lo que consideramos una ciudad, ¿no? Y también considero muy interesante lo que has dicho de cómo vertebraba Roma el territorio a través de la ciudad-estado, pero hay que tener en cuenta que Roma en este momento seguía siendo una ciudad-estado. No existía una concepción de Estado como tal. Era una ciudad-estado que dominaba un territorio a base de pactos o de conquistas y con cada ciudad y con cada territorio tenía un trato diferente. Y ahí donde no existía esa estructura, la replicaba. De ahí otorgar a esas ciudades o a esos ópida, ¿no? Esos grandes centros amurallados de los íberos, de los celtíberos, bueno, de A los través, hispanos. Ya a través podíamos de hablar los... de los hispanos como entidad propiamente dicha, ¿no? Pues claro, les otorgaba el rango de municipio para otorgar unos estatutos y unas condiciones jurídicas parecidas a las de la ciudad conquistadora. Sí, sí. Bueno, quiero decir que él ya, Roma empieza a vertebrar no solamente el territorio a través de ciudades aliadas, lo había hecho aquí en la parte íbera, había muchas ciudades aliadas de Roma que fueron aliadas de Roma toda la vida y se fueron mandando ellas mismas, o sea, diferentes federaciones, no los feueratis de toda la vida. Entonces, estas ciudades o le pagaban impuestos, algunas ni le pagaban impuestos porque habían siempre sido aliadas con Roma y Roma pues se lo habría agradecido y ya está, ¿no? Otras tenían que aportar soldados y otras aportaban pues aguns, o sea, el tratado que tuvieran con esa ciudad. Pero Augusto empieza a decir, no, donde no haya que crearlas. Entendamos, ¿no? Y no solamente eso, tenemos que hacer de alguna manera, estamos hablando ya de Julios y Flavios, o sea, ya Roma entiende lo que dices tú, ya no puedo ser una ciudad de Estado, tengo que ser algo más. Sigue siendo ciudad de Estado Roma, ¿eh? Y sigue teniendo ciudades aliadas, pero ya tiene que haber algo más. Y ese algo más lo empieza Augusto, que es la romanización aposta, adrede. O sea, entonces, ¿qué voy a hacer con esta ciudad? Lo que voy a hacer con esta ciudad es comprometer a las élites locales y de alguna manera les tengo que premiar. Y empiezan a aparecer nuevas clases sociales, que si quieres ya hablaremos un día, pues le das poder a los secuestres, le da poder a los decuriones, una nueva clase que igual la gente no lo suena mucho, estos decuriones que poquito a poquito se van haciendo municipios, luego les reconocen los municipios latinos, luego les reconocen a través de su... Fíjate, una cosa curiosa, que no sé si lo hicieron los Julios o lo hicieron los Flavios, ahora no estoy muy seguro, ¿qué es? Yo soy una persona local, con dinero, con dinero. Me presento a la curia de mi ciudad, al mini senado de mi ciudad. Me presento como decurión en mi ciudad, con lo cual, como si fuera el minicónsul, para que entendamos de esa ciudad. Sí, Y Roma, los dumviros te los refieres. diumviros, sí, perdón, diumviros, sí, decurión eran todos, sí, los diumviros. Pues Roma, a algunos de estos diumviros le da la ciudadanía romana. Cuidado. O sea, que tus ciudadanos te votan y a partir del voto de tus ciudadanos te permite a ti pertenecer a la ciudadanía romana. Y no solamente eso, sino ser ecuestre, que ya es una clase que tiene unos ciertos privilegios dentro de... O sea, que permite promocionar el sueño romano a través de una élite local, evidentemente siempre ricos, ya así va la cosa, a gente que ya tenía dinero, los compromete. Entonces, a ellos les interesa Roma. ¿Por qué? Porque pueden promocionar. Esto sería, como vuelvo a repetir siempre, pues a uno de cada 300, pero sucedía. Entonces lo veían, entonces se comprometían a hacer esas ciudades, ¿no? Y esto lo empieza Augusto. Mira cómo se desarrolla la cosa y el éxito que tuvo que los principales emperadores de la dinastía antonina o Ulpialia, como se la conoce actualmente, provienen de aquí, ¿no? De esta familia. Anio Séneca en el siglo I Ah, es no, de de Galo, estas familias también, sí, hay un montón. Licinio Sura, ¿quién más hay por ahí? La familia de Marco Aurelio, que eran los anioveros, si no voy mal, corregidme si me equivoco, pues provienen de estas élites locales romanizadas que en un primer momento combatían a los romanos, que en un momento dado adoptaron los usos y costumbres de los romanos porque les convenía, porque les era más práctico, porque les otorgaba mucho más beneficios, porque era más sofisticado, etc, 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 hasta tal punto que eso evolucionó de tal manera que entraron de lleno en el sistema político romano en la misma metrópolis. no Bueno, se y en el entiende siglo III Roma. ya la panacea, ya los emperadores provenían de familias ya provinciales, ya no solo de Hispania, ¿no? De África, los Bueno, ilirios, etc. Podemos decir que todo esto nace en este punto y en este lugar. sí, hablamos de España, pero podíamos hablar de cualquier otra provincia, porque Roma romanizaba todas las provincias, Sí. España Bueno, también, ¿no? hablamos de Pero estamos Hispania. hablando de España. Pero fíjate, ahora vamos a ir, nos vamos a ir
a los programas anteriores. Roma le importaba la península un poquito y vino para echar a los púnicos, porque era el verdadero granero, tanto de hombres como de recursos de los púnicos, de nuestro amigo gran general Aníbal Barca, que solamente cometió un error en su vida, que es que se equivocó de enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Buen hombre, pero con mal criterio. Bueno, total, que los romanos vienen aquí a la península. Luego que están aquí en la península, dicen, bueno, pues vamos a seguir, ya que estamos, pues vamos a seguir conquistando territorio y vamos a seguir administrando territorio. Roma ya tenía la parte sur de, por ejemplo, de Francia, la provincia, de ahí vienen las palabras provincias, ¿no? Tiene toda Italia, tiene Sicilia, tiene, bueno, va consiguiendo poquito a poquito territorios, parte de Iliria, pero bueno, poquito a poquito, va hacia Oriente. Claro, tiene Oriente y le preocupa menos que España, pero en España viene con ejércitos. Pero volvemos otra vez a repetir, Roma es una ciudad de Estado y no tiene ninguna manera de poder gobernar desde las estructuras de Roma a España. Ni tan siquiera existe el hecho de un general, si dijéramos que no sea pretor, de un general que no tenga, y se tienen que inventar pseudo generales, ¿cómo te diría yo? Privados, que no los piden ni las asambleas centuriadas, que son las que hacen los pretores, sino que, bueno, los pretores los tenemos en Oriente y tenemos ejércitos aquí. ¿Qué hacemos? Pues mandan a gente, mandar ejércitos, pero con una cosa que se inventan. Empieza a generar pretores porque le necesitan, porque son los que tienen imperio. Sí, en un Entendamos, ¿no? momento, sobre todo a finales de la Segunda Guerra Púnica en Hispania o en ese periodo entre guerras, ¿no? Entre la finalización de esta guerra y los años de Catón, bueno, bastante antes de Catón, creo que fue a principios del siglo segundo, cuando se crea precisamente la figura del pretor para acabar con esta anomalía, ¿no? Este pseudo magistrado elegido para solucionar este problema puntual. Sí, Estos procónsules que curiosamente siempre caían, este cargo siempre caía en la familia del círculo de los Escipiones. raro. Qué raro, ¿eh? Pero bueno, al fin y al cabo, pues los romanos tuvieron que adaptarse, y tuvieron que adaptarse a la realidad del momento y del lugar, y una idea que fue evolucionando. Hay que tener en cuenta también que la península ibérica en ese momento era una posición geoestratégica de primer orden. La amenaza púnica siempre estuvo latente. Ellos habían establecido pactos con diferentes pueblos de la península a los que tenían que ayudar y tenían que defender en caso del ataque de sus aliados. Importantísimo. Eso pretexto de iniciar, fue el principal pretexto para iniciar muchas de las grandes campañas que se iniciaron a lo largo del siglo II a.C. Pues llegamos al siglo I, aunque ya no las guerras no eran tan grandes, tenemos a los lusitanos ahí dando caña. Ya habían arrasado Numancia, Viriato estaba muerto, pero bueno, teníamos a lusitanos, galaicos, Asturias y cántabros iban a su, como se suele decir, ¿no? Como suele decir los chavales, iban a su bola, estaban ahí con sus pequeñas racias a los pueblos y tal, pero no tenían contacto romano directo. Y se puede resumir que, sobre todo en la primera mitad del siglo I a.C., Hispania se convirtió en ese campo de batalla de los grandes personajes de Roma, ¿no? Entró de lleno en las guerras civiles. Sertorio, que se montó aquí una pseudo república, Pompeyo, que estuvo aquí para derrotar a Sertorio, Julio César, los últimos pompeyanos se refugiaron también aquí intentando replicar el modelo sertoriano. Y bueno, ya con Augusto podemos finalizar, ¿no? Y en definitiva, decir que vino aquí, pues eso, le trajo cerrar ya, trasladar la frontera natural ya a los lindes del océano, Sí. controlar los grandes recursos mineros, mucho oro que hay en la zona esta de las médulas y tal, control y la explotación directa por el Estado romano. Y bueno, la gran campaña que le encumbraría como uno de los generales victoriosos, digno sucesor de su padre adoptivo o tío abuelo, como queráis considerarlo, Julio César. Y bueno, y acabar con el problema asturcátaro, porque ellos, quieras que no, también tenían sus racias y sus ataques a territorio romano, ¿no? No podían tener un elemento díscolo en la retaguardia si querían afrontar problemas mayores, ¿no? Como eran las invasiones de los germanos, que en este momento habían entrado de lleno en la historia romana, bueno, y el limes danubiano, que en este momento ya las águilas llegaron al Danubio. En Oriente los partos también estaban dando problemas. No, era Bueno, un momento de claro, ebullición. Roma tiene muchos problemas y le cuesta a la península, ¿no? Pero que me estoy refiriendo que llega de esta manera, Roma no tiene estructuras, quizás Metelo, uno de los Metelos, y Eran quizás pocos. Escipión Emiliano se dan cuenta, estamos hablando del siglo II, se dan cuenta de que esto hay que organizarlo de otra manera, son conscientes, pero todavía no hay estructuras para esto, con lo cual
hacen lo que pueden, hacen unas estructuras provinciales y tal, pero es imposible, ¿no? Y yo creo que Augusto, ya haciendo esta conquista, cambia todas las estructuras de Roma, y creo que Roma, a partir de entonces, como dices tú, ya empieza a hacer de otra manera. Luego ya Roma se distrae con el norte, que Britania le da muchos problemas, y Lidia también le da muchos problemas. En la época de Augusto los partos no molestaron demasiado, le devolvieron incluso águilas. Ahora me acuerdo, tú lo has comentado un poquitín, lo del levantamiento galo, pero en el levantamiento galo, la quinta Alaudae también perdió otro águila. Cuidado con esto también. Y luego en Teutoburgo, Augusto volvió a perder 3 águilas más. Tiene récord del mundo de perder águilas Augusto. La historia de la prima, Augusta, cuando acabó la guerra cántabra, ¿sabes dónde la mandaron? A Germania. Entonces, yo no lo sé, pero me lo imagino para que los oyentes un poquitín lo entiendan. Yo me apuntaba a una legión y nadie quería ir a la prima que estaba allí. Entonces, esta legión, cuando pasó lo de Teutoburgo, en las operaciones de después de Teutoburgo, creo que iba a la primera, pero nadie quería. Yo creo que a un senador le decían, tú vas a ser legado de la prima, y decía, yo no voy, allí que vaya un ecuestre. Yo no, porque esta unidad está en vergüenza. Y se ve que esta unidad, luego se recuperó el águila de la Augusta, la recuperó Agripa, pero en vergüenza ya. Se ganó el nombre en las guerras contra los germanos y es la primera germánica. Esta primera Augusta es la primera germánica. La segunda Augusta luego fue a parar a Britania, fue por varios sitios, pero estuvo prácticamente en Britania, la del muro de Adriano, en la segunda Augusta, y se creó una tercera Augusta que fue al lado de Cartago para controlar el trigo, porque el norte de Cartago, lo que ahora es Túnez, era muy rico en aquella época, ¿no? Y entre Cartago, el norte de África, ellos a África le llamaban lo que es ahora Túnez, un poco de Argelia, esta zona, ellos le llamaban África, proconsular. Esto era África. A Sicilia, y luego Egipto era el granero que daba de comer a esta plebe triguera, esta plebe de la nona. Pues tenía diferentes legiones, la Deuteronomia tenía, luego ya fue la segunda Traiana Fortis más tarde, pero ya estamos hablando de la época de Trajano, ¿no? Y aquí en la península quedó la séptima Gémina, y la verdad es que luego la península, como es estas cosas que podríamos hablar 5 programas también, que es, llega aquí Publio Cornelio Escipión y Neo Cornelio Escipión, padre y tío de Escipión el africano. Tarda Hispania, tarda 200 años prácticamente en ser conquistada, y cuando es conquistada por Augusto se convierte en la región más romanizada, incluso yo creo que más que Roma ya. Es increíble, en 30 años tenemos a la élite intelectual de Roma, 30, 40 años, a la élite intelectual de Roma, es Hispania. ¿Quién es Séneca? ¿Quién es Lucano? Y todos estos senadores que tú has dicho, ¿no? Lucio Distinto Sura, su padre, ya estaba en Roma en esta época, que es tan importante luego para que cuando caen los Flavios entren Trajano, que era íntimo de Nerva. Estamos hablando de que son un clan hispano ya 60 años después. Marcial, creo que era de Bíbilis también. De Bíbilis. Bíbilis, sí, o sea que es que, vamos, pues tuvieron un grado de romanización más elevado de todo el Imperio Romano. Es que yo creo que también parte de eso, ¿no? De esa larga presencia continuada de Roma, porque eso también, a ver, eso irradió. No es lo mismo que en la Galia. La Galia ya prácticamente acaba de ser conquistada, ¿no? Y de hecho, has hablado de una rebelión muy importante que pasa por alto, pero que los celtas todavía llevaban pantalones en ese momento. Cuidado. Y Britania, mira, Britania estuvo 300 años Perdona, que los ocupada. oyentes igual no son conscientes, pero para un romano, una persona con pantalones era un bárbaro. Sí, bueno, Así era. yo en recreación yo uso braca, o sea, creo que soy un poquito bárbaro también. Bueno, pero porque hace frío en Mallorca. Humedad, en mi defensa Bueno, directa. depende de la legión, evidentemente cuando hacía frío se lo ponían, ¿no? Pero ya entendemos, ellos cuando iban de paseo, pues se ponían su toga, se ponían su túnica, y esto de llevar pues pantalones era muy de bárbaro. Claro, cuando subes a la cría de un caballo, ¿sabes? Cuando subes a un caballo, cuidado con esto, ¿no? Pero me refiero que al final esta romanización se hizo muy grande. Es cierto
que había zonas no romanizadas de Hispania, pero había zonas que estaban muy, muy, muy romanizadas. Ya. Toda la parte del Mediterráneo estábamos romanizada y la bética también. Entonces, claro, estas personas vienen de allí, Es que aragonenses. el impacto de esta romanización es tal que llega incluso hasta nuestros días. Esa diferencia cultural que hay incluso hoy en día en España se puede remontar a estos orígenes, ¿no? Vale que vinieron pueblos después, ¿no? Y hubo diferentes influencias, pero uno de los factores que parte, podríamos decir que parten dos de la península, ¿no? De los pueblos norteños a los que son los pueblos más, lo que es la actual Andalucía, Extremadura y tal, ya podemos remontarlo, bueno, podemos rastrearlo incluso hasta este momento, ¿no? Yo soy de esa tesis. De hecho, cuando el Imperio Romano cae, bueno, se disgrega o se transforma yo no soy de la partida que Roma no cayó, se transformó, se disgregó. Soy llámame nostálgico. Precisamente en los pueblos que acabamos de mencionar hoy, sobre todo los astures, a inicio del proceso que conocemos hoy en día en la historiografía como Reconquista, eh, ellos fueron independientes de la monarquía goda, o ya no independientes, ¿no? Tuvieron un altísimo grado de autonomía, hasta el punto de que son una entidad cultural propia. ¿De dónde viene esto? O sea, Bueno, podemos deducir que aunque estuvieron sometidos al control romano, por la lejanía de esos centros de poder y esos centros económicos, ellos conservaron una gran cantidad de su cultura. A ver, hicieron un híbrido nuevo en gran medida, pero ellos mantuvieron gran parte como sustrato cultural. al final están muy lejos de Roma. Les interesa estar en Roma ya en esa época porque las élites locales les interesaba estar en Roma. Luego tienen otras influencias cuando Hispania es perdida por Roma allá por el año 409, creo, después de Cristo, cuando en la noche vieja del 406 al 407 invaden, bueno, pasan el Rin, los vándalos, los suevos, los alanos y compañía, están en la Galia pegando tortas 2 o 3 añitos, pero luego huyen hacia abajo porque claro, Roma va por la Galia. Por cierto, en esa época también se abandona Britania y bajan hacia aquí abajo, hacia España. Allá al norte se instalan mucho tiempo los suevos. Los suevos es un reino, se hace ahí un reino suevo, independiente con sus diferentes problemas suevo-alanos, pero bueno, ahí hay un reino suevo. Luego, mucha parte o bastante parte de la población britana que huía de los anglos y los sajones, porque los britanos también estaban romanizados, también van allí. Con lo cual, los pueblos que van a ese norte de la península, como dices tú, tenían su propia idiosincrasia de allí, van los suevos, que están mucho tiempo, porque los godos eso lo controlan 4 días, porque no sé si en el siglo VI acaba de conquistar toda la península y en el 8 lo pierden, así que están allí poco tiempo, y hay britanos también, con sus características, y claro, pues evidentemente tienen una entidad cultural diferente, lógico, es que es muy normal, diferente, por ejemplo, pues que la zona esta de Levante que tuvo otros pueblos, en el sur se establecieron, por ejemplo, los alanos y los vándalos, pues bueno, luego fueron los godos todos, ¿no? Pero bueno, todos estos pueblos al final tienen que, evidentemente estuvieron poco tiempo algunos y no dejan tanto pozo, pero poco a poco van haciendo pozo y luego cuando vienen ya las invasiones o como quieras llamar árabes, pues allí afectan menos también. Con lo cual, pues bueno, pues es normal que estos pueblos tengan Sí, una entidad propia. ahora me has recordado el dicho ese que los árabes estuvieron en la península durante 800 años, ¿no? Y eso es una Así. verdad a media, porque estuvieron 800 años en Granada. Pero es que la ocupación en la zona de Astur no duró ni 10 años. Ellos No, llegaron en 711 y creo que en en la el norte década, estuvieron poco, en en el la, norte de- en la estuvieron década poco. de Pelayo, que creo que era en los años 20, los años 30, ahora no me acuerdo, no es mi especialidad, no me acuerdo así de memoria, si alguien lo sabe que lo escriba en la caja de comentarios, pasan 10 20 años. Sí, Es una sí, parte sí. que, bueno, pues que lo hemos mencionado al principio del programa y hemos caído, a riesgo de ser redundantes, de que la orografía de esa zona es muy complicada. Es un caldo de cultivo perfecto pues para mantener una entidad cultural Además es precisamente por eso. complicada. Si yo soy un general árabe dependiente de los Omeya, voy hacia Galaica, voy hacia Astúrica o hacia Cantabria, o voy hacia Reino Franco, que será rico. O sea, es que les rentaba más. La barrera de los Pirineos no era franqueable por diferentes puntos. Les rentaba Sí, muchísimo más. Por Irún y por Bou, Bueno, sí. spoiler, salió mal. Sí, Salió bueno, rana. no, pero me refiero que al final la idiosincrasia de los pueblos también depende de la gente que estuvo. Es verdad que en el norte tuvieron poco tiempo, luego mitad de la península sí que estuvieron mucho tiempo, del Duero para abajo, la verdad es que estuvieron mucho tiempo,
poquito a poquito fueron Sí, el perdiendo. Estamos hablando centro. de saltos, ¿no? Pero que a esa zona influenciaron poco. Esa zona estuvo prácticamente, aquí en Cataluña también estuvieron muy poco. Bueno, en el norte de España estuvieron muy poco, la verdad. No llegó a 100 años, creo que aquí, del Ebro para arriba, ¿eh? O sea, bueno, pues influencian, porque al final, además del Ebro para abajo estuvieron, influencian del Ebro para arriba también, porque era una cultura pues muy potente en aquella época, ¿no? Y al final, pues hay intercambio, lo volvemos a repetir. Parece que la reconquista fueron 800 años de guerra y no es verdad. La inmensa mayoría de las veces estuvo de paz y subían para arriba y para abajo. Tratos Como, comerciales, intercambios culturales, los musulmanes cogían de los cristianos cogían mucho de los musulmanes, porque en ese momento traían toda la tradición persa y toda la tradición oriental lo habían subido previamente y la habían traído hacia el occidente, pero bueno, eso creo que considero que es otra historia ya, que al es otra final historia, nos sí, estamos pero metiendo en la bueno, Edad Media. sí, es un ejemplo, no, pero vamos a ver, es un ejemplo de cómo los pueblos, al final, conforme te vas conectando con otros pueblos, pues te va cambiando tu cultura. El Y fue la romano. manera también de que pasó aquí con Roma. Este intercambio todo el rato, pues al final nos romanizó, que es la manera que tenemos nosotros, al menos yo siempre lo digo, y lo voy a decir otra vez en este programa para que la gente lo entienda. Yo cuando digo romanizar, es como los romanos entendían la civilización. Había otras civilizaciones, por eso no digo civilizar, había otras civilizaciones tan buenas o tan potentes como la romana, pero no eran tan efectivas en imponerse o en hacerse atractiva más que imponerse, porque a veces se imponía, por otras veces sencillamente se hacía atractiva. Y esta es la manera de civilizar que tenían los romanos. Yo no digo civilizar porque los íberos eran una civilización, y los dacios, y los Bueno, cartagineses, ni que decir de y los los orientales. fenicios, y los de la Helade. Sin embargo, Roma impuso su manera de ver la civilización, que yo le llamo romanización. Porque claro, si yo te digo aquí que te civilizo, ¿quiere decir que no la has civilizado? No. Es la manera de ver la civilización de los romanos, Bueno, romanizar. con los germanos se puede aplicar. A ver, somos romanos, es lo que hay. Bueno, entonces sí, si soy Catón el Viejo, tienes razón. Catón Exactamente. el Viejo, sí, hay que romanizar Sabes que aquí somos fan lovers de Catón el Viejo. Tengo que a buscar el los término, bárbaros. tengo que buscar el término latino. Tengo que hacer un meme con eso, ¿no? Fan lover, ¿no? Con el Catón. Hombre, Con el para Catón. Catón hasta los griegos eran bárbaros, imagínate. Bueno, Que era romano de... me ha parecido muy interesante el punto este que has dicho de cómo las culturas influencian unas con otras, que es que de hecho Roma es una amalgama de culturas. Sí. No es lo mismo la Roma de los Tarquinios o la Roma de Rómulo que la Roma de Augusto. En ese momento estamos hablando ya no de Roma como tal, Sí, estamos hablando de la cultura, la civilización greco-romana. es imposible entender cómo va evolucionando la estructura de Roma y la potencia de Roma sin entender que se va intercalando o y va interactuando con otros pueblos. Entonces, Roma es la cultura más potente, la cultura que quizás prevalece más, pero se ve influenciada por las demás culturas, por la cultura hispana, por la cultura gala, por la cultura griega, por todas las culturas que va tocando y se va influenciando. Y eso pues va dándole perfiles diferentes a Roma y esto es una de las partes de la grandeza de Roma, esta interpretación que tienen, ¿no? Con lo cual lo que dices tú, la Roma de Catón no es la Roma de Augusto. ¿Y por qué es por eso? Pues porque ha interactuado con muchísimos pueblos y estos pueblos también influencian. Roma influencia más en los pueblos. O sea, el intercambio cultural no es en igualdad, pero los demás pueblos también influencian en Roma. Hasta el punto que lo que mencionaba antes, ¿no? Estamos hablando de una cultura grecorromana, una Sí, cultura que en origen era latina, era itálica, pero que coge los usos y costumbres de los griegos porque son más civilizados o más refinados, o bueno, más refinados o más avanzados, como quieras yo llamarlo. tengo una teoría un poco más complejo de eso. Sí, Y es que sí, que son civilizaciones indoeuropeas muy cercanas. Entonces se influencian las unas a claro, los otros. No, casan no muy bien. tanto, claro, están muy cerca, ¿no? Entonces, un ejemplo muy tonto que le entiende todo el mundo, ¿no? Los etruscos tenían un dios que se llamaba Tinia, que era el dios del sol. Tinia, Júpiter. Sí. Los romanos tenían en origen un dios que se llamaba Dios Pater, que era el padre de la luz. Y los griegos, estoy hablando antes del encuentro, ¿eh? Antes del encuentro con los griegos. Y los griegos tenían a Zeus. O días en griego. Sí, muy Días bien. padre, Días en griego, claro. Con lo cual, estamos hablando de civilizaciones, agricultura y ganaderas, pues tienen que mirar al sol. Entonces, ese dios tiene que parecerse, como están tan cercanos,
pues se influencian los unos a los otros. Entonces, creer que Roma se influenció por Grecia y que Grecia no se influenció con los etruscos, con los romanos o con los egipcios, como si fueran los griegos los originales y todo el mundo les ha copiado, no, son pueblos que están muy cercanos y tienen a la fuerza que tener esta interacción. Y esto es lo que creo yo. Entonces todo crece paralelamente. Quizás algunas cosas sí que se adaptan y se adoptan, pero crece paralelamente. Porque claro, los etruscos tienen a Tinia, a Uni y a Merva, triada donde las haya. Que es lo mismo que tienen los atenienses, ¿no? Tienen a Atenea, a Hera y a Zeus. Vaya. Qué casualidad. O qué Bueno, causalidad. Bueno, pues porque son manifestaciones de dioses que atacan a las mismas cosas porque las culturas se parecen mucho. Sí, al Son final, indoeuropeas. sí, al final, Establecen y en al la final misma se zona. sincretizan, se hizo con todos los dioses. De hecho, en la península ibérica, bueno, incluso en las Galias, y se ven de casos de dioses que, como tenían las mismas atribuciones, son muy parecidas a las de los dioses latinos, pues les llaman con el nombre del dios latino o el dios romano en cuestión y le ponen un epíteto con el Vamos, término íbero, ¿no? vamos si quieres acabando, pero por ejemplo hay un dios muy importante para Roma que es Marte, que la gente diría Marte Ares. No, No, Marte para no es nada. Ares. No tiene absolutamente nada que... Es el dios quizás que menos se parece a Ares. Es dios de la guerra, evidentemente. Minerva también es diosa de la guerra. Atenea también es diosa de la guerra, pero con cabeza. Pero a Ares no se le reza por la salud de los bueyes, ni porque te crezcan los campos, Es que Ares es ni la por guerra tener brutal. hijos. Ares era la guerra brutal y reflexiva. Un dios de origen tracio. ¿A Claro, que no es lo mismo? el Marte Pero Roma, sin latino. embargo, como el- sociedad agricultora guerrera, tendría que tener un dios guerrero. No se exacto. manifiesta igual. Entonces, hacer este paralelismo, hacer este mimetismo y decir, este es este, pero cambiar el nombre, no es cierto. La era es era y nuestra Jano Nuestra Juno no es querida. era. Juno, perdón, no es Hera. Es la matrona por excelencia. Hera no es la matrona griega por excelencia. Cuidado con estas cosas que no es lo mismo, ¿eh? Se parecen en muchas cosas, es verdad, porque, bueno, pues se parecen muchas cosas. Origen parecido, iteraciones a lo largo de la historia. Al final, bueno, pues Hay formaron algunas que parte. sí, ¿eh? Magna Mater la cogen, Isis la cogen, la interpretan luego. Esculapio lo adoptan también. O Es, sea, al final que sí, es, Apolo. es que yo creo que no hay dios que haya absorbido Roma que no haya pasado por su tijera, ¿no? Por su, Sí, su bueno, pero adopción. hay algunos que se parecen Es que mucho. hasta el cristianismo que se convierte en religión oficial del imperio, vamos, le pegan una resignificación a eso, a ese tipo de culto, vamos, que queda irreconocible. Sí, bueno, a mí me gusta mucho Esculapio, su mujer Epione, su hija Igea, su otra hija Panacea, Macaón, Teleforo, ¿sabes? Le enseñó el centauro Quirón. No sé si te suenan todos estos nombres, ¿no? Epidural, a Panacea, Higiene. Ojo, ¿eh? Bueno, pues Quirón, no quiero hablar, pero hay muchas clínicas que se llaman Quirón, que era un centauro, ¿vale? Apolo, hijo de Apolo. Bueno, en fin, esto se copió un poquitín y se adaptó un poquitín, pero hay otros que no, hay otros que son interpretaciones que coinciden pues porque son pueblos muy parecidos. Vienen del mismo sitio, no sabemos muy bien de dónde, porque ya sabes que todo esto viene después del silencio de los pueblos del mar y aparecen de golpe los jónicos, los dóricos, los latinos, los itálicos, los etruscos, y bueno, pues tienen un tronco común, parece ser, y a partir de ahí pues van haciendo manifestaciones, y todas las culturas mediterráneas afectan a todas las culturas mediterráneas. Bueno, lo importante ahora es que ya hemos llegado a un punto en que ya somos romanos, ya somos hispano-romanos, Eso sí. y ya la península ibérica entra de pleno en la órbita de Roma y ya pues su destino ya queda indisolublemente fijado al de la propia Roma. Por eso, como decimos siempre, ¿no? Seguimos siendo romanos. Somos romanos y en este caso tuvo que ser el primus inter pares el que acabó de romanizar de Cádiz hasta Lugo, para que nos entendamos, la península. Bueno, y aquí tenemos la muestra del lugar físico donde hemos empezado este recorrido, que es el Arapaquis, que conmemora precisamente, como hemos dicho al inicio del programa, pues este episodio. Y es que podemos decir que estamos vinculados de forma directa
a este monumento. El que no lo haya visto, tiene un museo propio al lado del Tíber, al lado del Mausoleo de Augusto, que es espectacular. Pasa muy desapercibido. Creo que es un poco Es, carillo para lo que es el espacio en sí, pero vale muchísimo la pena visitarlo. Además tiene un museo muy bueno, un monográfico sobre lo que es la familia imperial. Está la réplica de los bustos de la familia. Están Cayo, eh, están Lucio, Livia, Tiberio, Agripa. No se salva nadie, están todos. Y a mí me gustó bastante. Y una librería también muy bonita. sí, sí. Y Me una compré un par de estatua al libros. fondo, tiene una estatua, una vez que pases el Arapaquis, tiene una estatua de Augusto con el orbe en su mano. Roma, pues el orbe, para Roma el orbe era eran las tierras que había conquistado Roma. El orbe no era la tierra, sino esas tierras que habían conquistado Roma. Eso era el orbe, que era, bueno, lo que había alrededor del Mediterráneo, para que no vamos a engañar, ¿no? Pues con esto llegamos al final del programa. Ya sabéis que si os ha gustado esta saga, pues podéis suscribiros, darle a la campanita, compartir con vuestros amigos, darle al like, que ayuda mucho. Y si queréis dejar algún comentario sobre alguno de los flecos que hayamos podido dejar al descubierto, que no somos perfectos. Y nada, y suscribiros también a Lignum en Roma y las novelas de Ángel Portillo, que trabaja incansablemente, ¿no? Es un escritor incansable. Me ha hecho un Sí, sí, él pajarito que estás en una novela ahora metido de lleno, pero bueno, ¿se puede esperar algo? bueno, Sin sí, que ahora compromiso, ¿eh? estoy. No, no, ahora te podría decirte que tengo un protagonista que se dirige ahora mismo a las guerras marcomanas, y ahí lo dejo. Algo he visto por ahí. Y creo que he sido también partícipe de forma indirecta de la concepción de este libro. El grupo que tú tienes, sí, es cierto, es cierto. Eres una mala influencia para mí, Castor, ya lo sabes. ¿Quién sembró? ¿Quién sembró? Por Ay, eso los mensajes siempre te digo sensei o maestro. no, yo no soy. Todos aprendemos de todos, todos somos romanos y todos aportamos. Y cada uno en su lugar, tú en tu isla y yo en mi Mediterráneo, ¿no? Que es el mismo mar que nos baña, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no, no, aquí todos aportamos. Veo tu canal de que traes a muchos personajes muy importantes, ¿no? De los cuales aprendemos todos, ¿no? Con lo cual, si viene la gente es porque aprecia el trabajo que haces, ¿no? Se agradece muchísimo, la verdad que sí. Además que me lo digas tú, que aquellos años atrás que escuchaba tu podcast en mi trabajo, digo, wow, a ver si algún día hago algún contenido parecido. Y mira, y aquí estamos. Y los que vendrán. Y los que vendrán, porque hay que seguir las conquistas de Roma. Hemos acabado las conquistas de Hispania, que ha sido larga porque es que, lo hemos dicho antes, ¿no? Que tardaron 200 años en conquistarla, pero viene Macedonia, viene Judea, viene Britania, las Galias están. Bueno, hay contenido para rato, señores. Sí, nos vamos despidiendo si Quirites, quieres, pero perdón. será por guerras. Sí, sí, no, de eso hay para aburrir. Personajes ilustres también. Pues nada, vamos a despedirnos como hacemos siempre con nuestro valete el Gaudete Quirites y amigos del Mediterráneo. Hasta otra. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, el Gaudete Quirites. ¡Hasta otra!